Hace ya algún tiempo tenía en mi corazón, ¿verdad?, hablar de estos temas que casi no se abordan, pero que son de suma importancia para la iglesia y que incluso prácticamente la iglesia de Cristo no conoce estas cosas. Pero es necesario que lo sepa para que tenga un panorama más amplio de cómo es que impera la maldad en el mundo entero. El título que le he puesto a este tema se llama "Conozca los secretos que los jesuitas no quieren que usted sepa". Lo voy a volver a repetir. Conozca los secretos que los jesuitas no quieren que usted sepa. El hermano que hace estas revelaciones son bastante fuertes, incluso muchas veces se han infiltrado dentro de las iglesias cristianas, no necesariamente para formar parte de la congregación o incluso tomar un ministerio dentro de una iglesia cristiana, sino para destruir al pastor y a la iglesia. Estas revelaciones fueron dadas a conocer por primera vez por el ex sacerdote jesuita de nacionalidad española llamado Alberto Rivera en la década de los 70s y principios de los 80s, y por el presbítero Stuart Codeworth Barbelón en el 2006. Ambos creyentes, ahora en Cristo Jesús. El hermano Alberto Rivera aceptó a Cristo Jesús como su Salvador, abandonando por completo dicha doctrina a principios de los 70s y perseguido por la Iglesia de Roma por más de 2 décadas. Alberto Rivera fue asesinado por la organización secreta de los soldados de Colón y asesinos jesuitas adiestrados militarmente en artes marciales y adiestramiento militar de alta élite en 1999. Este hermano, antes de entrar en esa parte, ¿verdad?, en la que vamos a explicar qué son los sacerdotes jesuitas y cómo da origen a todo esto, haciendo referencia a que este hermano desde muy pequeño fue llevado para convertirse en sacerdote por su madre, porque su mamá era una mujer sumamente católica y quiso que su hijo estudiase para sacerdote desde pequeño. Él fue engañado. Él incluso tuvo la experiencia de ver morir a su madre, y cuando él pidió que los sacerdotes y los obispos con los que él estudiaba en aquel tiempo fueran a darle los rezos y los responsos para que su mamá, según en su creencia, pudiese morir tranquilamente y su alma fuese al cielo, según la creencia que él tenía, le fue negada. Y entonces él guardó mucho resentimiento en su corazón y muchas preguntas vinieron a su mente y se albergaron en su corazón. De tal manera que él creció, aún estudiando todo eso, con muchas dudas, hasta que un día él conoce de Cristo Jesús y él empieza a revelar todas las cosas en el que hacen ellos un voto de silencio para que no sean dadas a conocer abiertamente a la gente y entonces se conozca la verdad. Son entrenados de tal manera
tanto psicológicamente, militarmente, incluso hasta en artes marciales, para que en un momento dado ellos puedan asesinar de una manera sigilosa a una persona o a alguien al que el mismo Papa, desde lo más alto del gobierno romano, dé la orden de ir a asesinar a cierta persona. Ellos estudian las iglesias, ellos se introducen, ellos analizan, y donde el Vaticano tiene detectado que existen iglesias cristianas muy fuertes espiritualmente, mandan secretamente a personas para que aparenten ser como gente que llegan y que se involucran en la congregación y posteriormente se ganan la confianza de la congregación, y no tan solo de la congregación sino del pastor, para después tomar un ministerio dentro de la iglesia. Y una vez que ya les tomaron confianza, ellos empiezan a soltar su veneno. Esto que yo les estoy contando no es un cuento, no es un mito, no es una leyenda, esto es real, porque el hermano Alberto Rivera lo relata en sus libros. Y él hace descripción detallada de cómo es que trabajan. Ellos tienen detectado a nivel mundial cada una de las iglesias, porque ellos mandan espías que se introducen y dan información, y ellos saben cuáles son las iglesias que están realmente fuertes en su vida espiritual, y las que están así en medias tintas, esas que solamente les dan a tole con el dedo, de esas ni se preocupan, porque esas de por sí están en las manos de Satanás. Pero ellos van y se introducen en las iglesias en donde se está predicando la sana doctrina, el evangelio de Jesucristo, el evangelio de salvación, para destruir esas congregaciones. Este hermano vino huyendo de Europa, llegó a los Estados Unidos, y a principios de los 60s él logra relacionar con Chick Publications, una editorial estadounidense del hermano Jack Chick, que publica los folletitos de Chick Publications, esos cuadernillos que traen ilustraciones que sirven para evangelizar. Y él empezó a contar todo, absolutamente todo, los secretos más guardados del Vaticano y de cómo trabajan ellos para engañar no nada más a una congregación, a la Iglesia Católica Romana Mundial, sino destruir a todo aquel que se interpone en su camino. De tal forma que él empezó a narrar todas estas cosas. Chick Publications empieza a sacar todo eso, llega a las manos de los sacerdotes, esto lo comunican al Vaticano y después empiezan a buscarlo. El hermano se tuvo que andar escondiendo por décadas, hasta que un día descubren el lugar en donde él vive y le hacen disparos en sus ventanas, amenazándolo de muerte. Él tuvo que salir de ahí y esconderse en otro lado. Por muchos años el hermano Jack Chick lo escondió, hasta que en 1999 por fin lo encontraron y lo asesinaron. Pero él hace declaraciones y él escribió muchos libros. Yo leí varios de él, en el que habla de una manera contundente y con bases de libros, páginas editoriales del mismo Vaticano, de cómo es que la Iglesia de Roma trabaja. Incluso él hace declaraciones diciendo que desde la época medieval hasta la fecha, ellos son los que han provocado de una manera secreta las pandemias, las enfermedades, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Uno de nuestros hermanos aquí, ¿verdad?, me dio referencias, y lo que he leído y lo que he investigado ratifica todo esto.
incluso sobre la masonería, en grado 33, y el orden o organización secreta conocida como los Illuminati. La simbología que ellos hacen al saludarse, todo eso lo explica el hermano para dar a conocer a la iglesia cómo es que la Iglesia Católica Romana trabaja para destruir la obra de Dios. Yo les voy a invitar a que abran sus Biblias en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos vamos a leer desde el versículo 1 al 17. Primera de Timoteo, capítulo 3. Perdón, segunda de Timoteo. Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 17. Quiero que por favor ustedes me vayan siguiendo con su vista. Yo leo en voz alta y después entramos en materia de estudio. Ya lo tienen todos, ¿verdad? También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. De la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bendito Dios, te damos gracias en esta hora, Señor, y que cada uno de nosotros podamos considerar estas grandes enseñanzas que tú nos das a través de tu palabra, y que lo que está escrito aquí, Señor, es fiel y verdadero, y no pasará ni una jota ni una tilde sin que ésta se cumpla con exactitud al pie de la letra. Te pido, Dios mío, que esta palabra sea de bendición, que sea para salvación también, Dios mío, y reafirmarnos más en el camino que es Cristo Jesús nuestro Señor. A ti la gloria, la honra y el poder, por siempre y para siempre. Amén y amén. Aleluya. Antes de entrar en esta cuestión, quiero hacer énfasis en lo que el hermano Alberto Rivera hizo referencia cuando él en algunas ocasiones fue enviado directamente por el Vaticano, cuando ya habían estudiado algunas iglesias en Europa, y esto fue en España, en Portugal e incluso en Inglaterra. Ellos se introdujeron dentro de las iglesias cristianas junto con dos
jóvenes muy hermosas. Una apariencia hermosa de las jóvenes se hicieron pasar por gente que venían con esa necesidad de Dios, aparentaron convertirse a Cristo Jesús, después empezaron a formar parte del ministerio, ya sea en la música, en la oración, en la administración de la iglesia, y estas dos jóvenes empezaron a seducir al pastor, lo hicieron caer en adulterio, destruyeron la iglesia, dieron los informes al Vaticano. Esto es real, esto no es un cuento. El Vaticano trabaja de una forma secreta para destruir a las iglesias. ¿Quiénes son los jesuitas y cómo dio origen esta orden religiosa? Nos tenemos que remontar al pasado para poder conocer cómo fue que dio origen todo esto. Los jesuitas son una orden religiosa católica romana. Escuchen por favor. Sacerdocio más peligroso creado por el hombre. Es una orden de sacerdotes religiosos creadas no por Dios, no por orden de Dios, sino por el mismo hombre. Vayamos al principio. En la Edad Media o Edad Oscura, en la década de 1510, en el antiguo continente europeo, en aquel tiempo reinaba Enrique VIII en Inglaterra, la famosa familia de los Tudor. Enrique VIII tenía una esposa que se llamaba Isabel o Elizabeth, pero él la aborrecía, tomó otra mujer que el mismo Vaticano le dijo que estaba en una situación en la que no le permitían, y ella fue Ana Bolena. Ana Bolena fue una mujer que después empieza a leer la Biblia y empieza a incitar a Enrique VIII a que conozca la palabra de Dios, se deslinda del Vaticano y por eso se crea la Iglesia Anglicana Ortodoxa en Inglaterra. El emperador Carlos V en España era el emperador más poderoso en aquel tiempo, porque en ese tiempo en la que, se estaba llevando a cabo todo esto, los exploradores españoles y portugueses andaban en la conquista de otros mundos, de otros continentes, y empezaron a explorar, y cuando llegan aquí al continente americano y empiezan a descubrir que hay otro continente. Otros emperadores o reyes o nobles, como el rey de Portugal, el rey de Alemania y otros monarcas europeos, y todos estaban sometidos a una autoridad política, social, económica y religiosa: el Vaticano. Era el poder político. Alguna vez existió el poder político-militar sobre lo que fue toda Europa y el norte de África, y cuando esto vino en decadencia con el último emperador Constantino, que supuestamente se convierte al cristianismo de una forma mentirosa, engañando a los cristianos, pero fue el imperio más longevo, el imperio más largo, duró casi 1000 años, y se cumple lo que dice la palabra de Dios cuando Dios demuestra a Daniel la revelación de la estatua, las piernas, una de hierro, otra de hierro, y los pies parte hierro y parte barro. ¿Qué significa lo largo? La largura del imperio romano, que duró casi 1000 años, antes de Cristo y después de Cristo. Desde el año 476 el imperio decae, pero política y militarmente, y después surge y se reabre otra cuestión todavía peor, porque emerge nuevamente, pero con un poder religioso que sigue manipulando a todos los países europeos. Sí, me están poniendo atención, ¿verdad? Esto es muy interesante porque estamos conociendo un poquito de historia universal. Entonces, para poder yo explicarles estas cosas, tuve que irme a los libros de historia y poder investigar un poco sobre esta cuestión. Aparte de los videos, ¿verdad?, que hemos estado viendo para poder explicar todo esto.
Durante generaciones, líderes católicos habían sacado ventaja del pueblo que vivía hundido en la ignorancia religiosa. Deben ustedes entender que cuando decae el Imperio Romano, política y militarmente, emerge otro imperio conocido como el Imperio Religioso, y ellos mentirosamente ponen a Pedro como el primer papa, ¿verdad? Dicen que él fue el primer papa de Roma. Y Constantino, ¿verdad? Que posteriormente, cuando supuestamente se convierte al cristianismo, de una manera engañosa, mentirosa, hace creer que él ahora es cristiano. Tendríamos que explicar un poquito más sobre eso, pero nos vamos a alargar y tendremos que salirnos un poquito del tema. Entonces, emerge este imperio religioso, en el que solamente veían por sus intereses y no por la necesidad espiritual, moral, social de las personas. Entonces, estos líderes católicos habían sacado ventaja durante mucho tiempo, o más bien sacaron ventaja durante muchísimo tiempo, de una forma, engañosa, mentirosa, cobrando algo que era muy común y que incluso hubo un papa que lo inventó, que fue León X, en el año de 1510. ¿Qué eran las indulgencias? Era un pago monetario para salvar y sacar una alma del purgatorio. Pero la palabra del Señor, desde Génesis hasta Apocalipsis, no menciona en ninguna de sus páginas ni en ninguno de sus capítulos o versículos que exista el purgatorio. El purgatorio fue inventado por este papa para poder obtener ganancias, porque había un interés, y más adelante lo vamos a ver cuál era su interés. ¿Qué es el purgatorio según que le hacían creer a la gente? El purgatorio era un lugar imaginario, inventado por el sistema católico romano, donde los muertos deben quemar sus pecados. Pongan atención. Según el sistema religioso, es un lugar intermedio donde las almas sufren antes de ir al infierno. La Biblia no habla de eso. La codicia romana les vendían reliquias sagradas, las famosas reliquias. ¿Qué les vendían? ¿Y qué era lo que obtenían? ¿O qué era lo que querían lograr a través de esto? La estafa a los pobres católicos de aquel tiempo. Así como había gente muy adinerada, también a gente muy pobre, porque en aquel tiempo, había mucha pobreza, pero también mucha ignorancia. Para darles buena suerte, les decían, la leche, les vendían supuestamente la leche de la bendita Virgen María. Esto no es un cuento. Esto está en los libros, no de historia común, en la que los niños aprenden, porque eso no le conviene al gobierno ni al Vaticano que la gente lo sepa, pero sí están en los libros, en los archivos, que están en las bóvedas secretas debajo del Vaticano, y ahí están escritas todas esas cosas. Entonces les engañaban de esta forma, vendiéndoles supuestamente la leche bendita de la Virgen María. Todos querían esa leche, pero ¿la quieres? Te cuesta tanto. Miles de artículos falsos, como plumas de las alas del ángel Gabriel, clavos usados en la crucifixión, frascos con leche de María, astillas de la cruz de Cristo, y cuántas cosas podían inventar. La gente pagaba mucho por esas cosas. Incluso eran capaces, en su ignorancia, con tal de obtener salvación y vida eterna, eran capaces de vender sus propiedades, quedarse sin nada, con tal de obtener una reliquia. Pero nunca era suficiente para el codicioso papa. Por muchos siglos los engañaron. La gente no tenía acceso a la Biblia. Estaba estrictamente prohibido leer una Biblia en la Edad Media, conocida también como la época oscura, el oscurantismo. ¿Por qué?
porque no hubo crecimiento, en cuestión de tecnología. En aquel tiempo también se estaban dando a conocer algunos avances científicos, entre ellos, por ejemplo, Ptolomeo, que decía que la Tierra era el centro del universo y aún el Sol y los planetas giraban alrededor. Y a él sí lo aceptaban, porque eso es así como se ve, ¿verdad? Parece que la Tierra está en el centro y el Sol es el que gira, porque sale del oriente y se oculta en el occidente. Visualmente así parece, pero es realmente que el Sol está estático en un lugar, nosotros somos los que giramos y la Tierra rota en su propio eje. Movimiento de rotación y movimiento de traslación. Surge otro científico, Copérnico, en aquel tiempo, que echó abajo los estudios y teorías de Ptolomeo, y entonces lo censuraron y le dijeron: retráctate de esas cosas o si no morirás en la hoguera. Después otro científico italiano, conocido como Galileo Galilei, también hace estudios, cálculos matemáticos, y él puede demostrar científicamente que no es la Tierra el centro del sistema solar, sino el Sol y los planetas girando. Cuando él sacó esos estudios, esas investigaciones demostradas científicamente y matemáticamente, la misma Iglesia le hizo que quemara sus tratados, porque si no se retractaba, entonces sería quemado en la hoguera. Cualquier persona que anduviese con una Biblia sin autorización de la Iglesia Católica Romana era sentenciado a la tortura y después quemado vivo en la hoguera. Todo esto porque la Iglesia Católica Romana no quería que la gente tuviese conocimiento de la palabra de Dios, porque si no, entonces se darían cuenta de la verdad y ya no creerían a sus mentiras, haciéndoles creer en sus famosas reliquias, en todas esas cosas por las cuales han engañado durante siglos, durante milenios, a mucha gente en el mundo entero. Entonces la gente no tenía acceso a la Biblia. Los engañaban que era un libro muy peligroso para la sociedad, que solo debía ser leído por los obispos, cardenales y los papas. Si alguien del pueblo lograba tener un volumen de las Sagradas Escrituras, no la entendía, porque solo estaba escrita en latín, una lengua muerta, desde aquel tiempo en la que la gente leía, ¿verdad? Y los papas cuando daban sus los sacerdotes católicos cuando daban sus misas en latín, y la gente simplemente como robots se persignan, ¿verdad? Y escuchan pero no entienden y creen que aquella persona les está dando la bendición, cuando todos esos simbolismos tienen un significado satánico. La forma de persignarse de las personas. Quiero que escuchen esto, por favor, porque esto es vital. Ustedes saben que dentro del satanismo se practica el ocultismo, y el satanismo toman la cruz, supuestamente, pero de forma invertida, y la forma en cómo hacen la cruz, ¿verdad?, es una cruz invertida. Satanismo. Pero la gente no lo sabe, porque no les explican estas cosas. Entonces, la gente no tenía acceso a la Biblia, y les convenía a ellos, porque de esa forma podían tener hundida a todo el pueblo, a todo un país, a todo un continente, hundido en la perfecta ignorancia. El Papa León X quería construir una iglesia espléndida. ¿Se escucharon, verdad? En aquel tiempo todavía el Vaticano, conocido como ahora, lo vemos en las fotografías, y los que alguna vez han tenido la oportunidad de ir, ven la esplendidez, los lujos, la arrogancia, ¿verdad?,
la opulencia de ese lugar. ¿Saben con qué fue construido? A través de la ignorancia de la gente, pagando sus indulgencias. La Basílica de San Pedro y el Vaticano la quiso construir, pero no con su propio dinero, sino con el dinero del pueblo. Por eso les inventaban al pueblo nuevas formas de engañarlos, para estafarlos utilizando la religión. Les hacían creer que pagaban un precio más elevado, que si pagaban un precio más elevado tenían ganado el cielo. Entre más alto fuese el precio que ellos pagasen por esa indulgencia, más asegurado tenían el cielo. Y ellos, como creían ciegamente todo lo que decía el sacerdote, porque venía desde la alta jerarquía, desde el alto mando que es el Papa, entonces tenía que ser cierto, aunque fuese una vil mentira. Se inventaron un eslogan que decía, y esto es cierto, porque yo lo he leído en los libros: cuando en el cofre suena una moneda de oro, sale un alma del purgatorio. Ese fue el eslogan que les impusieron a todos aquellos que fuesen capaces de vender lo último que tenían con tal de depositar una moneda en el cofre, y cuando esa moneda cayese en el fondo del cofre y sonara, entonces inmediatamente, incluso un familiar que estaba en el purgatorio, inmediatamente en ese instante era trasladado al cielo. La más grande mentira. Porque dice en el libro de los Hebreos, en el capítulo 9, versículo 27, búsquenlo, y dice así: está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto habrá un juicio. Y la palabra de Dios habla desde los evangelios hasta el libro de Apocalipsis que el que cree en el Hijo de Dios ya es salvo, pero el que no creyó en el unigénito Hijo de Dios ya ha sido condenado porque no creyó en el Salvador. Entonces, cuando en el cofre suena una moneda, sale un alma del purgatorio, y la gente creía en eso. Entonces ocurre algo inesperado para la Iglesia Católica Romana. Surge la Reforma Protestante en Alemania. Dios siempre tiene que intervenir para buscar la forma de cómo salvar a la humanidad y sacarla de la ignorancia. Había en ese tiempo un monje alemán llamado Martín Lutero. Martín Lutero fue un hombre muy preparado, porque no era cualquier sacerdotito ahí. Él estudió una licenciatura en leyes, después maestrías y doctorados. O sea, no era cualquier sacerdote. Y después se especializó en las Sagradas Escrituras. Y fue un hombre muy bien preparado, usado por Dios, cuando había una bruma de oscuridad en la cual la gente no tenía conocimiento de las Sagradas Escrituras. Él había leído la Biblia y encontró la porción bíblica que dice en Romanos 1:17. Vayamos a esa parte de la Biblia. Porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe. Como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Cuando Martín Lutero se encontró con estas porciones bíblicas, entonces dijo: entonces, ¿qué está pasando? Hay una tremenda contradicción si la palabra de Dios me está diciendo que no es por obras y no es por compra de indulgencias, porque Jesucristo, aquí el apóstol Pablo escribe que la salvación es por fe.
y no por obras que el hombre pueda hacer, pagando lo que sea con tal de obtener salvación. Pero vayamos a Romanos capítulo 5, versículo 2. Y esto también, no crean que nada más leyó ese versículo. No, Martín Lutero se había leído la Biblia muchas veces, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces, Romanos 5, del 1 al 2 dice: justificados pues por la fe, no por obras, no por pago de indulgencias, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Cuando Martín Lutero leyó estas partes de la Biblia, se encontró con ellas, se topó con ellas, entonces dijo: entonces, ¿qué es lo que está pasando con la Iglesia Católica Romana, en la que engañan a multitudes de gentes y se aprovechan de su ignorancia? Todavía vayamos a Gálatas capítulo 2, versículo 16. Está más adelante. Está después del libro a los Corintios, 1 de Corintios, 2 de Corintios. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Dice así: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, o sea, por ninguna obra, ¿verdad?, sino por la fe de Jesucristo. Cuando dice por la fe de Jesucristo, significa creer en Él como único y suficiente Salvador. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y en otra parte de la Biblia dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Martín Lutero, ¿verdad?, se queda así pasmado, se queda boquiabierto, diciendo: ¿qué es lo que está pasando? Había un sacerdote en aquel tiempo llamado Tetzel. Era un sacerdote corrupto que engañaba a los filigreses. Les vendía indulgencias. Ya hemos explicado qué son las indulgencias. La palabra indulgencia viene de la raíz indulto, o sea, perdonar. Cuando una persona recibía estaba sentenciada y recibía un indulto, quiere decir que era parada esa situación de condenación para recibir una oportunidad. Entonces, las indulgencias venían de los indultos. ¿Cómo? A través de un precio. Un precio en el cual la gente muchas veces no podía pagar. La gente compraba perdón, eso también significa indulgencia. Anótenlo por favor para que ustedes lo sepan y no se les olvide. Las indulgencias era comprar perdón con dinero, incluso por los pecados que va a cometer más adelante. Me gusta esa mujer, voy a cometer adulterio, pues pago de antemano para que ya no haya problema. ¿Sí están entendiendo? Incluso hasta por los pecados que iba a cometer en el futuro. ¿Qué es una indulgencia? Vamos un poquito a ampliar esto. Dinero pagado para acortar el tiempo en que se queman las almas en el purgatorio. ¿Sí están poniendo atención? Una indulgencia es un dinero pagado para acortar el tiempo en que se queman las almas en el purgatorio. Martín Lutero protesta por las acciones de Tetzel. Escribe 95 tesis, que es una declaración en contra de tales aberraciones o mentiras. Las clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg en Alemania, causando gran escándalo en toda la Europa católica.
todo, no nada más fue en Alemania, o sea, esto se difundió y lo supo Enrique VIII, lo supo el rey Carlos V de España, el rey de Portugal y muchos otros nobles en toda Europa. Llegó a los oídos del Papa. El 31 de octubre de 1517, los escritos de Lutero provocaron una revolución. En lo que eso ocurría en Inglaterra, en Europa y en todo el continente europeo, aquí en México, el rey Carlos V, el emperador Carlos V era el más poderoso en aquel tiempo, en toda Europa, lo consideraban no el soberano, sino el emperador. Estaba mandando sus barcos para explorar nuevos mundos. Por eso es que llegó el catolicismo romano aquí a México. Y se espantaron cuando vieron que los nativos de aquí, de este continente, hacían sacrificios. Se espantaron, dijeron, esa es obra del diablo, eso es satánico. Pero no se habían dado cuenta de lo que ellos habían hecho ya por muchos siglos atrás, allá en Europa, cuando, engañando a los feligreses, los sentenciaban a torturas a través de los instrumentos de tortura de la Santa Inquisición, y mataban a las personas estando vivos. No los asesinaban así de inmediato, sino que los desmembraban, los aserraban, les cortaban la lengua, les sacaban un ojo, les arrancaban las uñas estando vivos, los sentaban en sillas con clavos, con la silla ardiendo al rojo vivo, ahí los sentaban y después ahí los dejaban hasta que morían lentamente. Pero ellos, cuando vinieron aquí y veían que los nativos, decapitaban a sus enemigos, después sacaban el corazón y se lo comían, porque para ellos era considerado como adquirir, ¿verdad?, vitalidad y poder y fuerza y autoridad ante sus enemigos y ante su propio pueblo. Ellos dijeron, ¡ay, eso es diabólico! Y no se estaban dando cuenta lo que ellos habían hecho ya en toda Europa. La Santa Inquisición, santa no tiene nada. Los inquisidores, uno de ellos español, el famoso José de Torquemada, que persiguió a judíos y a cristianos durante décadas en España, y los acusaban de brujos o brujas, acusándolos injustamente, o de herejes, llevándolos a la hoguera. Eso era lo que hacía la iglesia en aquel tiempo. Entonces, vean lo que estaba ocurriendo en Europa, y aquí en México estaban enviando a sus exploradores para conocer este nuevo continente, para ellos, ¿verdad? En 1517. Entonces, provocaron una revolución los escritos de Martín Lutero. El Papa quería destruir a Lutero, enjuiciándolo y quemándolo en la hoguera. El Papa León X, en 1521, lo sometió a juicio como la dieta de Worms. ¿Qué es la dieta de Worms? Fue una asamblea imperial en lo que ahora es Alemania. Posteriormente, el 18 de abril en 1521, Lutero defendió su posición en favor de la palabra de Dios. ¡Qué valentía! Porque no cualquiera se podía poner en contra del poder religioso que existía en aquella época. Hasta tu misma familia podría ser espía y después llevar esa información con los altos mandos religiosos para tomarte preso y condenarte a la muerte, una muerte lenta. Miren,
Hace algunos años atrás, cuando mis hijos todavía eran niños, casi adolescentes, llegaron los instrumentos de tortura que se utilizaron en la Edad Media allá en Europa, e incluso llegaron aquí a México en la época de la colonia. Cuando México fue conquistado, en 1521, y transcurrieron aproximadamente 300 años de gobierno español, la corona española dominó sobre muchos países que ahora existen aquí en el continente americano, ¿sí? Y esos instrumentos los trajeron aquí y ahí estuvieron meses para que la gente fuese a ver cómo es que torturaban a las personas. Y ahí explica en pequeños tratados de cómo es que sometían a los seres humanos. Algunos los ponían de cabeza, los abrían de las piernas y vivos los aserraban. A pesar de que, aunque ellos dijeran, desisto de mi fe, de mi creencia, de mi convicción, ya era demasiado tarde, aún así los asesinaban. Pero sus muertes eran muy lentas. A las mujeres, ustedes podrían buscar un poquito en esos libros de cómo torturaban a las mujeres. Había un instrumento conocido como el potro. Desnudas, las amarraban de las manos, las dejaban caer en ese peldaño filoso, las dejaban caer con las piernas abiertas, y ahí las mujeres se rompían la columna vertebral, se desangraban, vivas, morían lentamente. Otros instrumentos más. Y uno lee ahí y dice uno, ¿dónde pudo haber tanta maldad en la mente de un ser humano? Pero podemos decir que los instrumentos de tortura que se inventaron en aquella época pudieron ser creados en el corazón y en la mente de aquellas personas solamente por inspiración diabólica, por inspiración satánica, para torturar a las personas. Entonces, estas fueron cuando enjuiciaron a Martín Lutero, y él comparece en aquel concilio en el que estaba el emperador Carlos V, los reyes de Inglaterra y aún los más altos mandos jerárquicos de la Iglesia Católica Romana. Hicieron que Martín Lutero se defendiese, argumentando cuáles eran las bases por las cuales él sostenía esa doctrina que iba en contra de sus intereses económicos de ellos, no religiosos, sino intereses económicos, porque sabían perfectamente que si le daban pauta a este monje, entonces la gente empezaría a leer la Biblia y se darían cuenta de sus grandes mentiras, y entonces la gente dejaría de creer en ellos y dejaría de aportar su dinero para que esos hombres se hiciesen inmensamente ricos. Entonces, a menos que se convenzan, estas fueron las palabras de Martín Lutero, dice, a menos que se convenzan por los testimonios de los santos, de las santas escrituras, o la razón evidente de la palabra de Dios, Martín Lutero pronunció y dijo, no puedo ni quiero retractarme, que Dios me ayude, amén. Qué valentía de este hombre. Estaba solo ahí, no había nadie que lo defendiese. Pero dice la palabra de Dios que su palabra es como una espada de dos filos, que les pegó en lo más profundo a esas personas. Martín Lutero estaba seguro que lo quemarían en la hoguera.
Pero antes que leyeran el veredicto, pidiendo que lo castigaran por hereje, o sea, el concilio ahí, su amigo Federico de Sajonia, un conde de la nobleza alemana, simuló un secuestro y lo llevó a su castillo para protegerlo. Aquí quiero hacer un paréntesis, hermanos. Dentro de ese concilio habían nobles, gente de la nobleza, que eran cristianos, porque solamente la nobleza era la que tenía acceso a la Biblia y no vivían en esa ignorancia. Dice la Escritura: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres en Cristo Jesús. Entonces, vivir en ignorancia es causa de esclavitud. Hay que salir de esa ignorancia para poder ser libres en conocimiento y tomar decisiones propias, como lo que está pasando ahorita aquí en México. Que hablando un poquito de política, ¿verdad? ¿Qué es lo que le dicen a los mexicanos? No voten por fulano de tal, porque nos va a hundir como Venezuela, nos va a hacer como Rusia. Oye, pues si Rusia es un país del primer mundo, es un país que ha progresado pero a la gente, ¿verdad?, los engañan con su torta de jamón, como al Chavo del Ocho, y su frutzi, para que voten por el mismo sistema. No estoy aquí haciendo proselitismo de partidos políticos, no he mencionado a ninguno, pero tiene mucho que ver con esta cuestión. Solamente la gente intelectual, la gente que lee, la gente que tiene conocimiento de la palabra de Dios, sabe perfectamente, hermanos, que orando a Dios y pidiendo que Él permita que ponga un hombre que gobierne con equidad, con justicia, con valores, podrá sacar a este país adelante. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Entonces, Lutero, hermanos, en lo que fue escondido en ese castillo, aprovechó el tiempo. Y miren, también conoció a una mujer, porque ya en ese entonces se conocía como el voto de, ¿cómo le dicen? Castidad, pero también ¿cómo le dicen? El celibato. El celibato, en el que un sacerdote de cualquier jerarquía se tenía que casar con Jesús, y las mujeres de igual manera, ¿sí? No podían tener esposo o esposa. En el caso de los sacerdotes, no se podían casar con una mujer. ¿Por qué? Porque era herejía. Y eso no está en la Biblia, porque en la Biblia habla de que los sacerdotes, el sumo sacerdote Aarón tenía a su esposa y a sus hijos. Y dice la Biblia: no es bueno que el hombre esté solo. ¿Qué es lo que ocurre ahorita con los sacerdotes? No, a causa de esa abstinencia, han caído en la forma más degrinante que puede existir en el ser humano. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se les dice a aquellas personas que abusan de los niños? Pedófilos, ¿verdad? Homosexuales y cuánta cosa. Aberraciones que la palabra de Dios condena. Entonces, Martín Lutero conoce a una monja, y esa monja también cree en la palabra de Dios y se casa con ella y tiene sus hijos. Pues eso fue peor todavía, porque entonces con más razón lo querían condenar, quemarlo vivo con leña verde. En ese tiempo que él estuvo escondido en ese castillo, Lutero aprovechó el tiempo y tradujo al alemán el Nuevo Testamento. En 11 semanas lo tradujo completamente. Y en septiembre de 1521 la terminó. Lo que empezó como un debate intelectual causó conmoción en el mundo católico. Martín Lutero nunca se imaginó que él provocaría tal revolución. Miren, su papá quería que estudiase para abogado y terminó la carrera, y después de haber complacido a su papá, él sentía una necesidad enorme
de Dios, pero no encontraba el camino. Y dentro de él, estando en ese camino equivocado, Dios le revela la verdad. Cuando empezó a leer la Biblia, hay una anécdota que dice que una vez lo castigaron por ser rebelde a las situaciones que se daban dentro del monasterio, y dice que lo encerraron en la biblioteca por varias semanas. Solamente le daban de comer y de beber agua. Y ahí él encontró la Biblia y la empezó a leer, y ahí él fue donde aprovechó a conocer las grandes verdades de las Sagradas Escrituras. Y dice la palabra de Dios: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres en Cristo Jesús. Entonces fue como él conoció este camino, hermanos, y fue el promulgador, fue el precursor de la palabra de Dios. Entonces causó gran conmoción en el mundo católico, porque un hombre tuvo la valentía de enfrentar a este sistema religioso corrupto. Así como existen gobiernos corruptos aquí en México, ¿verdad? Pero tiene que haber un hombre que surja y se enfrente a ese sistema. Está causando revuelo porque no lo quieren dejar. Bueno, así en ese entonces también. ¿Qué cosa es lo que tenemos que orar? Pedir a Dios: Señor, guárdalo. Porque han incluso surgido, comentarios, dicen que lo quieren asesinar para que no llegue al poder. Bueno, a Martín Lutero lo querían asesinar, pero hubo gente que oró por él y Dios lo guardó. ¿No dice la palabra de Dios que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende? Entonces, la reforma había principiado. La reforma conocida a nivel mundial como la reforma protestante. Los católicos romanos que empezaron a leer la Biblia traducida por Lutero al alemán, empezaron a quitarse el velo de los ojos. Quedaban asombrados al descubrir que las tradiciones de Roma no estaban en las Santas Escrituras. Que las Santas Escrituras, hermanos, eran una noticia nueva para ellos. Estas noticias llegaron hasta Roma. Satanás sabía que tenía los días contados, porque la gente se empezó a levantar, se empezó a rebelar en contra del sistema de gobierno religioso. El diablo sabía que su amada institución católica romana sería destruida. Entonces, si los católicos confiaban en las Escrituras, en vez de María, las tradiciones y los papas, Satanás necesitaba establecer a su propio defensor. Y empieza a maquinar de forma maligna una nueva estrategia para engañar a la gente. Un genio maligno para controlar las mentes de la gente y alejarlos de la palabra de Dios. Siempre Satanás va a buscar la forma de cómo alejar a las personas de la palabra de Dios, para que no escuchen la palabra de Dios. El diablo fijó su mirada en el único hombre que él pensó que podría manipular, o más bien aniquilar, la reforma, la palabra de Dios. Un funesto día, cuando los franceses estaban en guerra con los españoles, tenían sitiada la ciudad de Pamplona un 20 de mayo de 1521. En ese tiempo, ya aquí en México, Hernán Cortés estaba conquistando la gran Tenochtitlán. Se han leído, ¿verdad? Un poquito de historia. En ese mismo año, ya los españoles habían llegado en las costas de Veracruz, a la cual Hernán Cortés le pone Villarrica de la Veracruz, y después empiezan a conocer a los nativos, ¿verdad? Los empiezan a engañar, les dicen que existe un imperio en el centro de la República, lo que es ahora la República de México. Les dicen que se alían con ellos para poder derrotarlos, y dicen: es una ciudad muy rica.
¿En qué año fue destruida la gran Tenochtitlan? En el 1521. Bueno, en lo que se llevaban a cabo esos acontecimientos aquí en México, por Hernán Cortés, allá igualmente, ¿verdad?, estaban ocurriendo cosas que el diablo estaba manipulando para poder permanecer en el poder y tener a la gente en ignorancia. El capitán, escuchen por favor, ustedes lo han oído mucho mencionar, el capitán, que era un soldado español, Ignacio de Loyola, resultó herido por un tiro. Él no era religioso, él era un soldado, pero por azares del destino el cañón le pega en la pierna, que tenía una probabilidad en 1.000.000 de dar en el blanco. Este valiente soldado había sido afortunado, nunca antes lo habían herido en batalla, pero el diablo tenía grandes planes para él. Esta tragedia puso fin a su carrera militar, regresó a su hogar, el castillo de Loyola, y entonces Satanás da inicio a un nuevo orden y se empieza a fraguar lo que se conoce como los ordenados sacerdotes jesuitas, con este hombre, Ignacio de Loyola. Más adelante vamos a mencionar también a San Francisco de Asís. Hermanos, primera parte de este tema tan interesante. La próxima semana yo les pido de favor que no falten, porque entonces se llevará a cabo la continuación de este tema, y van a ver cómo es que trabajan este orden de sacerdotes jesuitas en el orden secreto que maneja el Vaticano y de cómo manipulan al mundo entero. Pónganse de pie, por favor.